Vamos a ver ahora el atributo default en una columna de una tabla, cuando declaramos una tabla, cuando creamos sus campos. Si al insertar registros no se especifica un valor para un campo, se inserta su valor por defecto implícito según el tipo de dato del campo. Por ejemplo, si hacemos este insert, como no se ingresa el valor para el código, no ingresamos el valor para el código, MySQL insertará el valor por defecto. Como código es un campo auto-increment, el valor por defecto es el siguiente en la secuencia. Si omitimos el valor correspondiente al autor, MySQL insertará null porque el valor por defecto para un campo de cualquier tipo que acepta valores nulos es null. Lo mismo sucede si no ingresamos el valor precio, se va a cargar MySQL insertará el valor null, porque el valor por defecto de un campo de cualquier tipo que acepta valores nulos es nulo. Si omitimos el valor correspondiente al título, MySQL guardará una cadena vacía, ya que este es el valor por defecto para un campo de tipo cadena definido como not null, que no acepta valores nulos. Pero hay que tener en cuenta que en las últimas versiones de MySQL, la 8, no permite indicar valores para un campo de tipo not null. O sea, cuando es tipo not null, tenemos que indicar el valor. Lo mismo si omitimos el campo cantidad en esta tabla, el valor que almacena será 0, porque el campo precio es de tipo numérico not null, pero nuevamente en la última versión MySQL 8.0 no permite no indicar valores para un campo de tipo not null. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con estos cambios que se van produciendo en las distintas versiones de MySQL? Podemos establecer valores por defecto para los campos cuando creamos la tabla. Esta es una muy buena decisión para evitar incompatibilidades entre distintas versiones de MySQL. Para ello utilizamos la cláusula default al definir el campo. Por ejemplo, queremos que el valor por defecto para el campo precio sea 1.11 y el valor por defecto para el campo autor sea la cadena desconocido. Utilizaremos esta sintaxis. Cuando definimos el campo autor, varchar de 30, disponemos la cláusula default y seguidamente el valor que debe cargar en el campo en caso de que en el insert no lo nombremos al campo autor. Lo mismo precio, un decimal de 5.2 sin signo y el valor por defecto que va a guardar si no lo indicamos a ese campo en el insert es 1.11. Si ingresamos un nuevo registro omitiendo el valor para el campo autor y precio, como vemos campo autor y precio, los dos tienen definidos las palabras claves default y los valores que debe cargar por defecto. ¿Sí? MySQL insertará el registro con el siguiente valor de la secuencia en código, con el título, el editorial y la cantidad ingresados. En autor colocará la cadena desconocido y en precio 1.11. Entonces, si al definir el campo explicitamos un valor mediante la cláusula default, ese será el valor por defecto. Si no, insertará el valor por defecto implícito según el tipo de dato del campo y teniendo en cuenta qué versión de MySQL estemos ejecutando. Los campos definidos auto-increment no pueden explicitar un valor por default. No podemos utilizar acá default porque ya lo genera automáticamente a la secuencia. Tampoco para tipos de datos VLOP y TEC, temas que veremos más adelante. Los valores por defecto implícitos son los siguientes. Para campos de cualquier tipo que admiten valores nulos, el valor por defecto es null. Para campos que no admiten valores nulos, es decir, definidos como not null, el valor por defecto depende del tipo de dato y en las versiones MySQL 8.0 en adelante genera un error, no nos permiten insertar filas. Para campos numéricos definidos auto-increment, el valor siguiente en la secuencia, comenzando en 1, y vamos a probar, bueno, también algo importante, también se puede utilizar el default, la palabra clave default, cuando hacemos el insert, para dar el valor por defecto a los campos en la sentencia insert. Probemos. Bueno, vamos a borrar la tabla libros si ya existe y la vamos a crear como decíamos recién con los campos autor, varchar 30, default que ingrese la cadena desconocido y cantidad medio min, un signet no null y para el campo precio un signet
por defecto que guarde el 1.11. Vamos a ir haciendo inmediatamente que lo insertemos. Vamos a mostrar el contenido que se ha insertado. Vamos a ejecutar, borramos la tabla que ya existe, la creamos, insertamos una fila y como vemos hemos cargado. Código se genera automáticamente, el título lo hemos indicado, la editorial, paydos, precio y cantidad. Precio y cantidad. Vamos a hacer un insert y vamos a indicar el autor, editorial, precio y cantidad. Acá, ¿por qué va a ocurrir un error? Como vemos, no se ejecutó el insert. El campo título no tiene un valor por defecto. Fíjense, título no lo hemos cargado. Título es de tipo not null. No funciona. Si es de tipo not null, no va a cargar ningún valor, pero no lo va a poder, en realidad no va a poder insertar la fila en la tabla de libros. Sí o sí debe estar enunciado el valor título o tener un valor por defecto. En este caso no tiene un valor por defecto. Es not null, significa que sí o sí tenemos que cargarlo. En versiones antiguas de MySQL permitía cargar una cadena vacía ahí en título, pero acá ya en las versiones nuevas, sí o sí, si lo definimos not null, tenemos obligatoriamente que indicar ese campo y el valor que se va a cargar. Probemos qué pasa con el campo editorial, también igual que título, pero este es de tipo null, o sea, permite valores nulos, quiere decir que se va a cargar el valor null. Ejecutamos este insert, no indicamos la editorial, por lo tanto, si ejecutamos, vemos que en editorial se ha cargado el valor nulo. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a dejar que se cargue el valor por defecto en el campo autor. Que se cargue, no lo indicamos el campo autor. Fíjense, en el insert no indicamos el campo autor. Y se debería cargar el valor por defecto para el autor que es desconocido. No lo definimos al campo autor en el insert y se guarda desconocido. Acá tenemos el texto desconocido. Y ahora vamos a hacer, no vamos a indicar el precio, y hemos dicho que en precio el valor por defecto es 1.11. Ejecutamos este insert sin indicar el precio, y si vemos ahora la fila que se ha insertado en la tabla libros, vemos que el precio, el valor por defecto es 1.11, el que hemos indicado en la cláusula default para el campo precio en el caso de que no lo indiquemos. Bueno, ¿cuál nos está faltando? Se guarda, bueno, es lo único que nos está faltando. Podemos indicar, disponer el default, la palabra clave, digamos ahí, default, y se cargará el valor por defecto, como vemos, que es 1.11. Bueno, con esto hemos visto la importancia de que en los campos de tipo not null es muy importante definir cuál va a ser el valor por defecto, que lo hemos hecho acá para los campos autor y para el campo precio. Si no lo indicamos, tengamos en cuenta de que va a guardar el valor que indiquemos después de la cláusula default. En los que son null, o sea que permiten valores nulos, se guardan, acuérdense, el valor null. Y si definimos que es tipo not null y no definimos valor por defecto, sí o sí ese campo debemos indicarlo en el comando inicial. Sí o sí se debe cargar un título, ¿sí? Debe ser distinto a null el valor que se va a cargar. Bueno, en la parte inferior dejo un enlace para que hagan algunos ejercicios para definir campos con la cláusula default para indicar valores por defecto. Gracias.